en un mes o quizás en un año o en 2 años atrás el uso de un lente de contacto escleral. Entonces lo que busca este diseño es maximizar la oxigenación hacia el respeto o como tal hacia la córnea. Este diseño posee 4 zonas de ajustes con múltiples de ajustes para crear una personalización desde la zona apical hacia el aterrizaje completo de la zona escleral. Por medio de una herramienta se puede hacer la adaptación o mejorar nuestra adaptación para tener realmente 100% una adaptación completa. Yo hablo mucho que podemos hacer una adaptación dinámica y una adaptación o ayudarnos por medio de una adaptación estática o finalizar nuestra adaptación de forma estática. Desde la dinámica, lo que estamos observando por medio del biomicroscopio luego de hacer una inserción de un lente de contacto escleral. Y posterior a esto, OneFitMed cuenta con una herramienta que de forma virtual el especialista puede modificar o ajustar estas 4 zonas de ajustes para poder personalizar la adaptación completa del lente escleral. Realmente se vuelve un diseño totalmente simple, intuitivo y sobre todo muy eficiente. Realmente OneFitMed es un lente que ya tiene la tecnología de customización o como lo llamamos actualmente. Es un lente que es fabricado hacia la medida total del paciente, desde la zona apical hasta la zona de la media periferia, sobre todo la zona limbal y la zona del aterrizaje. Lo podemos modificar a tal punto que puede quedar solamente un lente diseñado para su ojo derecho o solamente un lente diseñado para su ojo izquierdo. En lo personal, mi evolución en el manejo de la familia Blanchard, empezando con OneFit 2.0, OneFitMed y ahora actualmente que tenemos la disposición de OneFitMed Plus, fue un avance o una historia muy bonita realmente, desde usando los diseños de apoyo corneal, los gas permeables, de diámetro pequeño, luego diámetro grande, diámetros esféricos, multicurvos, pero que realmente para casos muy avanzados o córneas altamente complejas, como lo vemos en la imagen derecha, un caso de un paciente con un trasplante, ya estos diseños probablemente generan una sintomatología alta cuanto al paciente. A raíz de la tecnología de diseño de lentes esclerales de la primera generación, estamos hablando 4, 5, 6 años atrás, fue yo creo que una alternativa que todos los optómetras, oftalmólogos o contactólogos tuvimos la oportunidad de mejorar a nivel sintomatológico muchas adaptaciones. Respetar o pensar en un confort y no desertar la adaptación de un lente de contacto en un paciente de keratocono o quizás una córnea altamente compleja. Pero que quizás en ese momento estos diseños comparados a diseños actuales, el avance ha sido muy grande en cuanto a sus espesores. Veíamos espesores muy altos, espesores de 350, 400 micras, alturas sagitales excesivas de 300, 400 micras, donde realmente no teníamos un respeto a la fisiología o la integridad del tejido corneal y sobre todo los aterrizajes. Eran unos aterrizajes muy pronunciados, unos bordes que realmente no tenían o no comprometían una relación muy buena entre el lente y la zona escleral. Después paso o llego a conocer el diseño de OneFit 2.0 y todo comienza o todo cambia. Estas 3 imágenes de cambio de diseño que acabo de mostrar dentro del 1, 2 y 3 corresponden a este mismo paciente, donde él ha tenido esa fortuna de probar la tecnología y en el caso mío, en lo personal, darme cuenta cómo el avance en cuanto a tecnología y personalización va mejorando en cuanto a sus espesores. Ya vemos lentes mucho más delgados, espesores de 200, 250, alturas sagitales de 200, 250 desde la hora 0, que posterior a las 4, 5 horas ya tienen un mejor resultado versus adaptaciones de primera o segunda tecnología. Actualmente uso OneFitMed que tiene todavía más beneficios respecto a la tecnología anterior. Entonces lo que realmente nosotros tenemos que empezar a pensar es salud corneal a largo plazo al paciente. Realmente no es poner un lente de contacto escleral, sino realmente adaptarlo y tener una integridad y un respeto a ese tejido corneal, no ahora,
ni en una semana, realmente pensar a largo plazo y no tener esas alteraciones o esos eventos adversos que probablemente podíamos observar en aquellas adaptaciones, edemas corneales, prolapsos conjuntivales por alturas sagitales excesivas, mal aterrizaje escleral, indentación, alteración en la zona periquerática, incremento de presión intraocular y múltiples de eventos adversos que realmente se estaban evidenciando al uso de lentes de contacto de apoyo escleral. Actualmente la tecnología ha avanzado. OneFitMed ya posee materiales de hiper-DK superiores a 100, espesores, como lo venía mencionando anterior, espesores inferiores a las 250 micras, alturas sagitales o profundidad sagital inferior a las 200 micras. Aquí ya yo juego o estoy pensando en un respeto hacia el tejido corneal como tal. Dentro de las características y beneficios que trae OneFitMed es una personalización completa en las 4 zonas de ajuste. Las 4 zonas de ajuste corresponde a la parte central, que corresponde a la bóveda o la zona central o apical del lente, la zona de la media periferia, la zona limbal y la zona del borde o como tal del aterrizaje del lente. Todos estos 4 puntos son modificables o totalmente ajustados realmente a lo que tiene el paciente, a la condición que ha quedado o que tiene la córnea. Dentro de los beneficios que podemos hacer con OneFitMed es tener el control total de las 4 zonas, desde la zona apical hacia la zona del aterrizaje. Podemos mejorar o darle solución a esos astigmatismos residuales que quedaban posterior a las adaptaciones. Podemos hacer toricidad frontal, y no solamente ahí, sino mirar que ya no solamente, como dice la evidencia científica, las escleras son simétricas, sino que realmente, como lo muestra mucha ciencia, y es las escleras actualmente son asimétricas y sobre todo por exposición 3-9. Entonces podemos hacer toricidad escleral o como tal jugando con los 2 diseños o las 2 opciones de toricidad frontal para astigmatismos residuales o toricidad escleral o lo conocido como ápticas tóricas, es decir, podemos hablar ya de diseños bitóricos, ¿correcto? Podemos hacer una multifocalidad, podemos hacer diseño de geometría inversa, cuadrantes específicos, cuadrante específico de la zona limbal o la zona de la media periferia sin alterar la zona media o alterar el aterrizaje, podemos hacer cortes, notch, tratamientos de plasma y sobre todo maximizar una oxigenación a la córnea y sobre todo a las células madres, que el conteo endotelial no se altere en el control 12 o en el control 24, sino que realmente tengamos una integridad y que yo como especialista quede feliz cuando mi paciente esté adaptado con estos lentes y no que mi paciente regrese al control 12 y que la alteración o el conteo endotelial sea malo y que yo esté pensando que quizás es no por el lente o por el diseño, sino por mala adaptación. Entonces se vuelve cada vez un diseño que no excluye ningún tipo de ectasia o córnea irregular. Realmente con este diseño podemos tener ectasias o podemos tratar ectasias mínimas o ectasias altamente complejas. Brinda un control total sobre todos los parámetros de los 4 puntos que les vengo hablando, sobre la zona media, sobre la zona central, limbal o quizás el aterrizaje. Se vuelve un diseño o un lente muy amigable para el paciente o quizás para el especialista. Se puede hacer más sencillo y sobre todo más amigable desde la forma dinámica, que es lo que estoy observando en el biomicroscopio, y poder hacer una compensación por medio de la herramienta online, donde yo puedo ver si yo quiero subir altura sagital, disminuir altura sagital, pero qué tanto puedo disminuir para que realmente queda exitosa mi adaptación. Eso lo podemos hacer por medio de la herramienta. Se vuelve un costo único que incluye modalidades adicionales. Perfecto. Dentro de los diámetros, en el diámetro estándar del set de pruebas, todos los sets de pruebas vienen con diámetros 15.6 y que realmente en lo personal yo puedo afirmar que la gran mayoría de casos que yo he visto son solucionados o han tenido un buen resultado, un buen pronóstico con el diámetro de 15.6. Sin embargo, este diseño tiene opción para modificar a 16 milímetros o a 16.4 en dado caso que no puedas
obtener un buen resultado con este diámetro. Sin embargo, como les digo, en la gran mayoría de casos, con el 90% o incluso un poco más, yo puedo decir que en lo personal yo soluciono mis pacientes con 15.6. Pero con este diseño, luego de hacer una inserción del lente, lo que yo voy a buscar o a encontrar realmente posterior a hacer la inserción en la zona central, en la zona de la media periferia, en la zona limbal o en el borde, en la hora cero, a los 35 y 45 minutos, o quizás evaluarlo a las 4 horas o superior a las 4 horas, es en la zona central. Tengo que ver o buscar un resultado de un intervalo de entre 250 a 300 micras de altura sagital. A los 30 y 45 minutos puedo ver 200 a 225 y posterior a las 4 horas quizás voy a ver de 150 a 175 micras. Sobre la zona de la media periferia voy a buscar de 150 a 175 y posterior a las 4 horas voy a ver de 100 a 125 micras. En la zona limbal ya voy a mejorar mucho respecto a otras adaptaciones, desde 100 micras hasta 50 o 75 micras posterior a las 4 horas, y el borde a la hora cero, a los 35, 45 minutos, 4 horas, 8 horas, 10 horas, lo que yo debo buscar es un borde totalmente alineado y ajustado dentro de los 360 grados hacia la zona escleral. Debe ser un borde o un aterrizaje muy tangencial a la zona escleral. Los lentes de prueba o el set de prueba como tal trae un grabado en láser para los lentes diagnósticos, donde realmente me encanta porque mejora la adaptación, se vuelve cada vez mucho más fácil para tener yo el control, para poder yo decidir en qué parte debo ajustar o modificar para llegar a un 100% de la adaptación de un lente escleral, donde trae una línea grabada que corresponde a la zona de la media periferia y a la zona limbal. Dentro de estas dos zonas yo puedo modificar y puedo empezar a personalizar mi adaptación, donde yo puedo ver en la zona central o la bóveda, quizás la primera línea grabada corresponde a la media periferia, luego posterior a esta encontramos la zona limbal y de ahí hacia abajo empezamos a ver el ajuste o lo que yo quiero personalizar o analizar por medio del biomicroscopio, la zona escleral. Entonces ya yo puedo tener una idea clara cuando esté haciendo mi adaptación de dónde debo analizar o en qué punto está más cerca del tejido corneal o en qué punto está más lejos y asimismo poderlo modificar. Hablando puntualmente de la bóveda o de la zona central, el valor sagital va entre rangos de 3.800 micrones a 6.600 micrones en incrementos o intervalos de 50 micras. Entonces, aquí se vuelve algo interesante, que es lo que les venía hablando, y es que yo puedo hacer una adaptación dinámica y estática, donde yo puedo ver la imagen inferior del costado izquierdo. Este es probablemente el lente de prueba, línea roja, que corresponde a la altura sagital de 4.500 micras. Pero quizás cuando yo estoy evaluando a mi paciente, en la zona central, mi paciente, el lente puede estar muy próximo al tejido corneal. Es decir, puedo estar comprometiendo la zona epitelial. Entonces yo puedo hacer cambio a unas 200 micras, como muestra el ejemplo de 4.500 a 4.700, y la herramienta me dice cómo va a quedar, o cómo quedaría el lente ajustando las 200 micras. Entonces se vuelve un poco más interesante o realmente tener una idea clara de qué es lo que yo estoy haciendo. Entonces, visto en tiempo real, esto es un ejemplo de un paciente de una tasa corneal que aún con un lente de una altura sagital de 4.500 micras, aún está muy cerca para tener muy poco tiempo de uso. Entonces, yo aquí lo que puedo hacer, como mostré en el ejemplo anterior, modifico 200 micras y paso de 4.500 a 4.700 y mira cómo cambia la zona apical, y no solo la zona apical, mira cómo puede mejorar la zona media y la zona limbal. Es algo muy importante, quizás más adelante lo voy a explicar, al hacer cambios centrales yo puedo jugar y garantizar un ajuste
por medio de la herramienta donde me va a hacer un autoajuste en la zona media y en la zona limbal, solamente modificando la zona central. Dentro de la zona media, que corresponde a los 9.5 milímetros, podemos hacer un ajuste superior, como lo vemos acá, o un ajuste inferior, es decir, disminuir altura sagital sin interrumpir la altura sagital media o la altura sagital limbal o quizás la zona de aterrizaje. Perfecto. Entonces, cuando yo empiezo a hacer un análisis clínico de mi adaptación de lente de contacto escleral, yo tengo que partir mi análisis de los 360 grados, es decir, tengo que mirar la zona superior, la zona nasal, la zona inferior o la zona temporal y hacer una relación en cuanto a mi análisis topográfico. Todas las córneas no son iguales, por eso cada paciente se vuelve un caso diferente o un mundo diferente y realmente ver dónde puede estar más alta o dónde quizás va a estar con menor altura y ahí se va a ver reflejado en mi fluorograma, como se ve en el ejemplo, que aquí probablemente comparado con la zona o haciendo un análisis clínico en cuanto a la topografía, probablemente aquí yo puedo ver que se va a acercar o va quizás a estar muy próximo al tejido corneal posterior a las 4 o 5 horas de uso o quizás en este cuadrante. Entonces yo puedo pues, empezar a aumentar micras o disminuir micras sobre la zona de la media periferia y lo puedo personalizar por cuadrante, es decir, si yo lo quiero hacer solamente en la zona superior, lo puedo hacer. Si yo lo puedo hacer solamente en esta parte, también lo puedo hacer. O acá, o quizás solamente en estos dos lados, lo puedo hacer sin modificar la zona central, mucho menos la zona limbal y la zona del aterrizaje. En cuanto a la zona del limbo, que corresponde a los 12 milímetros respecto a la zona apical, de donde se desprende, y puedo hacer el mismo ajuste, aumentar o disminuir altura sagital según lo que yo necesite o según lo que el paciente requiere en realidad. Como se ve acá, inicialmente debo hacer un análisis clínico de los 4 puntos, superior, inferior, nasal y temporal. Perfecto, mirar cómo está la zona central, cómo está la zona media y sobre todo, cómo está la zona limbal. Pensar, como les he venido diciendo en el trayecto de estos minutos, no en cómo queda hoy, sino realmente en qué va a ocurrir en un año. O quizás que en un caso mayor que un paciente, sobre todo que médicos que entran a cirugía y no saben en qué momento van a salir y que realmente no tenga la opción de retirar, hacer la remoción del lente, tenemos que pensar en eso, ir más allá, porque probablemente en este caso, este paciente, después de 10 horas, va a tener un toque, ese lente va a estar muy próximo a la zona periquerática, a la zona limbal, y aquí no estamos respetando el tejido. Aquí probablemente va a llegar el paciente con un punteado epitelial y ahí comienzan las complicaciones. Dentro de esto, yo hago un ajuste personalizado y lo ideal es ver cómo queda el fluorograma de la parte derecha. Sin embargo, puedo hacer los ajustes tanto superior e inferior, es decir, mayor altura sagital o menor altura sagital en ambas partes, aún sin modificar la zona central. ¿Cómo así, Alejo? Es decir, yo puedo jugar modificando la zona media, disminuyendo altura sagital, como lo muestro en la imagen izquierda, tanto nasal como temporal, sin modificar la zona central. Pero al tiempo yo puedo aumentarle altura sagital en la zona limbal, tanto nasal y temporal, sin modificar ni tener un cambio en la zona del aterrizaje en comparación con la zona apical o la zona central. O quizás lo puedo hacer al revés. Puedo aumentar en la zona de la media periferia o disminuir en la zona limbal sin afectar ambas partes. Ambas se pueden hacer, son opciones en cambios que se deben hacer en pasos de intervalos de 25 micras, que se pueden hacer a un máximo de 300 micras por arriba o 300 micras por abajo para un ajuste total de 600 micras, que realmente es un dato nuevo que OneFitMed trae y OneFitMed Plus, ya que anteriormente teníamos solamente la opción de modificar hasta 250 micras. Actualmente ya tiene un rango mayor hasta 300 micras por arriba o por debajo, según lo que uno quiere para el paciente. Perfecto. Entonces, como venía mencionando, y es algo que hablando en cuanto al diseño de OneFitMed,
es muy práctico tener claro cómo hacer la adaptación, pero es imposible tener un registro clínico que no se conlleve hacia o relacionado a la historia clínica. ¿Cómo así? Nosotros los especialistas en la contactología o que estamos al tanto de estos pacientes, tenemos que tener un registro clínico de nuestros pacientes. Y esto es lo que se puede llamar la imagenología, y es tener unas imágenes o fotografiar a nuestros pacientes. Porque yo quizás este paciente que yo veo ahora, imagen derecha, puedo ver que desde esta parte a las 11 hasta las 3, yo puedo ver que quizás puede estar próximo al tejido corneal. Yo me acuerdo hoy de eso, pero quizás si yo este paciente lo veo en 3 días o en 10 días, yo no tengo idea de qué fue lo que yo observé. Entonces es algo que también invito a todos a que empiecen a usar esta herramienta como la imagenología para poder garantizar una mayor adaptación o una mayor personalización, porque quizás cuando tú vuelvas a ver a tu paciente al control 6, al control 10 y hagas un fluorograma, puede comportarse de manera diferente, pero si tú no lo sabes y no lo tienes claro porque no tienes un registro clínico desde el momento inicial de la adaptación, va a ser imposible. Entonces, en lo personal, a mí me gusta mucho tener un registro fotográfico desde el punto inicial hasta los próximos controles y que se archivan directamente a la historia clínica, como en este caso. Por ejemplo, si yo veo que en la zona limbal se está acercando, yo puedo modificar solamente la zona limbal 100, 150, 50 micras, dependiendo de lo que yo quiero hacer. O quizás en esta parte debo aumentar, pero si yo veo en la zona inferior, quizás puedo tener exceso a altura sagital. Entonces yo puedo, en ese cuadrante, puedo disminuir altura sagital. O por qué no, empezar a hacer un ajuste, como lo he venido mencionando, tanto la zona media como la zona limbal, desde un punto sin alterar o modificar la zona apical o la zona de la media del centro como tal. Posterior a esto, aquí yo tengo claro de analizar la zona central, la zona media y la zona limbal, debo buscar el mejor aterrizaje sobre el borde respecto o en relación a la zona escleral. Si en dado caso que hay compresión, o es decir, que el lente está cerrado o que el lente está abierto, yo puedo hacer cambios sagitales en pasos de 25 micras de hasta 300 para completar 600. Es un dato igual al anterior. Antes teníamos solo opción de hasta 500 micras, es decir, 250 hacia arriba, 250 hacia abajo. Actualmente ya tenemos 50 micras más para un total de 100. Perfecto, entonces para arriba o para abajo, según lo que yo quiera ver. Esto, ya en los sets de pruebas que actualmente tenemos, todos los sets vienen con un grabado de las marquillas y él se va a ubicar hacia la zona del meridiano más plano de la esclera, es decir, donde está la mayor asimetría. Perfecto. Eso es algo muy claro y muy bueno tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque cuando yo hago la inserción del lente, yo debo ver dónde está o en qué parte se encuentran esas marquillas. Y me doy cuenta que en este caso 3,9 es donde quizás la parte de mayor asimetría. Perfecto. O quizás es donde puede quedar mayor o más levantado, donde yo debo empezar a ajustarlo según lo que yo quiero hacer. Perfecto. Y no solamente esto, sino que después de aún hablar de que el lente viene con áptica tórica, yo puedo pensar que no todas las escleras son esféricas, sino que las escleras vienen siendo actualmente casi en la gran mayoría de casos son asimétricas, como lo muestra la topografía escleral del lado izquierdo. Entonces se vuelve algo muy interesante porque aquí, como se ve en este caso, una compresión, yo puedo empezar a ajustar o empezar a levantar aún más porque no es suficiente esa toricidad que probablemente tiene este lente. Entonces yo lo puedo empezar a modificar según la personalización que yo quiero hacer. Perfecto. Y esto es lo ideal. Esto es lo que yo debo buscar en mi paciente. Que las marquillas se ubiquen en la zona más asimétrica, pero tener una relación versus la imagen izquierda. Es decir, ese es el lente ideal del aterrizaje de un lente escleral visto por un OCT. Pero en dado caso que no tengamos acceso al OCT por medio del biomicroscopio, esto es lo que yo busco. Realmente un respeto y que mejore completamente de forma
tangencial o lo más próximo a cómo se encuentra la zona escleral. Perfecto. Entonces podemos verlo. Si no tenemos el OCT, podemos tener una magnificación donde podemos jugar tanto con la magnificación de la lámpara de hendidura, o los que tienen los teléfonos, podemos jugar con esta magnificación. Es decir, tenemos doble magnificación. ¿Y por qué no jugar si realmente el lente está bien posicionado? Aunque tú tengas la inserción del lente hacia las 12, hacia las 3, hacia las 9, hacia las 11, no importa cómo colocamos o cómo hacemos la inserción del lente. El lente tiene la memoria, o busca realmente la porción más asimétrica de la zona escleral, como lo están viendo en el video de la parte derecha. Perfecto. Entonces también cuenta con la opción del grabado, como se ve en la zona inferior, que nos va a indicar la toricidad frontal que tiene este lente. Perfecto. Es decir, en los dados casos que mi paciente quede con astigmatismos residuales, la guía clave o el punto de referencia es ver los 3 puntos de referencia que hace énfasis de qué, de la toricidad escleral y la toricidad de cara anterior, que lo puedes personalizar por medio de la herramienta en vivo, que es conocido como LARS. Perfecto, que es el ajuste del eje según la rotación que tiene. Es decir, yo puedo ver desde la herramienta y puedo decirle a la herramienta, por favor, me puedes decir cómo puedo ajustar 10 o 30 o 40 grados contra o con favor de las manecillas, y él automáticamente compensa o hace ese resultado que tú debes de solicitar al proveedor. Perfecto. Tiene el diseño de geometría inversa o diseño oblato, que en lo personal me encanta. Yo casi a la gran mayoría de pacientes que adapto, los adapto con diseños oblatos. Ni siquiera es por ver alturas sagitales excesivas, aunque eso es lo que hace, disminuir la altura sagital, es realmente para pensar en un mejor respeto y tener una integridad más clara en cuanto a qué: lente, altura sagital y tejido corneal. Esa relación debe ser perfecta, y lo podemos mejorar por medio de este diseño de geometría inversa, que lo podemos hacer desde 70 micras hasta 250 micras, pero debemos hacer una compensación positiva. Es decir, si yo quiero hacer una disminución de 70 micras a los 7.5 milímetros, acá debo hacer una compensación de +2. Si yo quiero hacer un ajuste de 110, debo hacer una compensación de +4. Si yo quiero una de 150, de +6, de 190, de +8, o quizás un ajuste de diseño oblato, bajar la zona central hasta 230 micras, debo hacer un ajuste positivo de +10 dioptrías. Perfecto. Entonces es algo que realmente creería yo que debemos usar, o debemos ayudarnos, sobre todo en esos pacientes trasplantados o que tienen mucho trauma corneal, post cirugías, post anillos intraestromales. Ayuda demasiado. Creería yo que es ese as que nos salva todas las adaptaciones y que realmente las podemos personalizar. Entonces, no solamente podemos hablarlo para diseños de córneas oblatas, para pensar en un diseño oblato, es decir, como se ve en esta imagen, que es un paciente que tiene 3 cirugías refractivas más un cross-linking, donde yo hago una reducción de la zona central para disminuir altura sagital hasta 190 micras. Perfecto. Aquí, donde hice un ajuste positivo de +8. Pero no solamente para eso nos sirve. En dado caso que yo vea una altura sagital muy amplia, como se ve en el caso de la imagen izquierda, de 400, una sagital de 400, yo puedo hacerlo aún en córneas prolatas, pendiente, porque mira cómo cambia la altura sagital respecto de la altura sagital de 400 a una altura sagital de 200. Entonces también podemos jugar con este diseño para mejorar solamente la adaptación en la zona central, quizás sin modificar la zona media, que creo que aquí se ve muy claro, ni mucho menos la zona limbal. Perfecto. Entonces, en conclusión o en resumen, ¿qué podemos hacer con este diseño? OneFitMed posee 4 zonas de ajuste, que viene siendo la zona sagital o la zona central, la zona de la media periferia, la zona del limbo y sobre todo la zona del borde. Y para ayudar a mejorar
muchas adaptaciones, podemos jugar con el diseño de geometría inversa o el diseño oblate. Entonces, la personalización se puede hacer completa de los 4 ajustes, tanto de la zona central, la zona de la media periferia, la zona limbal y sobre todo la zona del borde. Perfecto, que sea un borde 100% alineado y que tenga una relación con la zona escleral. Entonces, dentro de la evaluación de los lentes diagnósticos y los ajustes de parámetros, debemos apoyarnos en el uso de la herramienta para hacer el cálculo definitivo de nuestro lente. Por eso vamos a presentar un caso que este es un paciente que yo traje, paciente masculino, 38 años, es cirujano plástico, remitido por oftalmología por intolerancia a lentes de diseño de apoyo corneal. Vamos a evaluar el ojo derecho. Él refiere mala visión, sequedad ocular, al caer el día y que tiene sus lentes, no es el lente, sino que es usuario de lentes hace 15 años. Dentro de su análisis de biomicroscopía, él tiene anillos intraestromales en 2 segmentos, tiene una queratometría de 49.75 sobre 55.25 a 65, con una refracción de menos 1.75, 7.75, 80, con una agudeza visual máxima de 20/400. Entonces, a mí me gusta mucho guiarme mucho por los discos de plasma para saber realmente cómo se va a comportar mi lente desde la zona central, desde la zona media periferia, desde la zona limbal y cómo se va a comportar en la zona escleral. Entonces, como en este caso ya yo tengo o puedo pensar que aquí yo voy a empezar, o quizás sí, o quizás no, voy a tener que hacer una personalización por cuadrante, ya que aquí probablemente está la córnea con mayor irregularidad o donde se ve la pérdida de la ortogonalidad, y quizás ahí es un punto clave o estratégico para empezar a mejorar nuestra adaptación. Dentro del análisis topográfico me gusta mucho guiarme sobre la imagen en 3D para saber cómo se encuentra la forma o el estado de la córnea. Es una córnea altamente irregular y sobre todo, antes o previo a mi adaptación de lentes de contacto, o en este caso de este diseño, me gusta mucho o debemos apoyarnos sobre el análisis de superficie ocular, realmente ver cómo se encuentran las glándulas de meiomio, si hay alguna alteración de superficie ocular y sobre todo miren cómo se encuentra su rompimiento de película lagrimal. Realmente es un estado, un ojo con una demanda de sequedad ocular muy alta. Dentro de los parámetros del lente inicial, yo hice un lente de 5.000 micras, con una zona de la media periferia estándar, con un lente en la zona limbal estándar y un borde tórico, como lo he venido hablando, que ya los lentes del set de prueba vienen con toricidad escleral, con un poder de -2 y un espesor de 250, que es un dato importante que debemos tener claro, porque aquí ya yo puedo hacer una relación 1 a 1 y ver realmente en ese espesor cuánta altura sagital puede tener para todos los especialistas que no tienen acceso a la magnífica tecnología de la tomografía ocular o el famoso OCT. Perfecto. Entonces, esto es el lente luego de hacer una inserción en la zona central. Después de 45 minutos, mire lo que ocurre en la zona central. Probablemente para tener 45 minutos, 100 micras es muy poco. Y no solamente eso, miren cómo se ve desde la forma dinámica, que es lo que les vengo diciendo, lo que yo voy a ver en el biomicroscopio, y de la forma dinámica en el OCT, miren cómo se ve muy próximo el lente sobre la zona limbal. Y quizás el borde está un poco abierto, ¿correcto? Entonces, esto es lo que vemos después de 2 horas. Que no solamente, aún siendo tórico, el lente está generando compresión, pero si yo veo la imagen o relaciono la imagen anterior, está un poco abierto también, claro. Lo puedo ver en la zona superior aquí. Eso depende de donde vamos a hacer el corte por el OCT. Perfecto. Y no solamente eso, que la toricidad escleral actualmente nos ayuda a mejorar algo que es muy importante en todas las adaptaciones, y es el equilibrio, que el lente realmente esté centrado. Porque si yo hago un análisis clínico en la imagen derecha, veo que no es la misma
simetría que hay en la zona superior versus la zona inferior, ni la nasal con la temporal. Y cuando yo hago un corte de sección óptica y evalúo la altura sagital de mi paciente, oh sorpresa, que en la zona inferior tiene mayor altura sagital que en la zona superior, es decir, que el lente se está cayendo. ¿Perfecto? Entonces, esto lo podemos modificar pensando en los ajustes. Es decir, yo tengo que empezar a mirar que la zona central la tengo que modificar, la zona de la media periferia la tengo que modificar, sobre todo en la zona superior, porque está quedando con menor altura sagital versus la zona inferior, la zona del limbo, porque está muy próxima, y el borde, es decir, el aterrizaje. Entonces yo lo que empiezo a hacer es un aumento de 100 micras en la zona central. Y es un dato especial que OneFitMed tiene, y es por cada 100 micras que tú haces en la zona central, él hace un ajuste bajo la herramienta y calcula 50 micras hacia la zona de la media periferia y 25 micras hacia la zona del limbo. Es decir, con solo el aumento de la zona central ya tengo una modificación tanto en la media periferia como en la zona limbal. Perfecto. Entonces, según a esto, yo hago 100 micras en la zona central, hago un ajuste de 25 micras en la zona de la media periferia, en la zona limbal aumento 75 micras y el borde en la zona 3,9 le aumento 200 micras y a las 12, es decir, la zona superior, le quiero cerrar 100 micras. ¿Para qué? Para ayudar a que el lente se centre, que tenga un mejor equilibrio posterior a la inserción. Y que en las 6 o en la zona inferior yo lo quiero cerrar 50 micras para que tampoco quede levantado, sino que quede ajustado. Y una sobrerefracción que yo encuentro de menos 0,75 con 1,75 a 90. Lo que yo ya tengo que pensar que no solamente voy a hacer toricidad escleral, sino que también voy a hacer toricidad por cara anterior. Es decir, vitoricidad. Entonces, cuando yo voy a la herramienta y yo le digo a mi herramienta, le pongo los parámetros de mi lente. Es decir, yo inicialmente coloco todos los datos del lente de prueba que yo selecciono y posterior le digo a él qué es lo que yo quiero hacer. Es decir, yo puse un lente de 5.000 micras y lo quiero modificar a 5.100. Él me dice, en cuanto a la zona de la media periferia era estándar, yo lo quiero modificar 25 micras. La zona del limbo lo quiero subir 75 micras y la toricidad, claro que le voy a dar más toricidad, es decir, lo levanto 200 micras y lo cierro 100 micras, que lo puedo hacer por cuadrante, ya los voy a mostrar. Y una sobrerefracción, en este caso solamente coloco la esfera de menos 0,75. El diámetro lo voy a dejar igual y le doy calcular. Cuando yo le doy calcular, él me arroja los datos de una vez de cuál sería el lente definitivo que yo debo solicitar y es el dato que yo tengo en la parte izquierda. Y no solamente esto, sino es lo que yo les vengo mencionando desde el inicio de la presentación. Yo puedo tener una clara idea de cómo va a quedar desde la zona central hacia la zona de la media, del limbo y del borde, moviendo o haciendo un barrido en la zona central, como se ve en la imagen, donde me dice que el lente que tenía era con una altura de 4.999 en ese punto donde yo estoy colocando y lo voy a dejar en 5.095. Cuando yo hago un barrido y lo cambio a la zona de la media periferia, él me dice que estaba en 2.657 y lo voy a subir a 2.700. Perfecto. Y en la zona del limbo de 1.197 lo voy a modificar a 1.239. Entonces, como les vengo mencionando, ya tengo una mejor idea o estoy más seguro del lente que yo le voy a pedir al laboratorio. ¿Por qué? Porque en otras ocasiones quizás yo decía, bueno, aquí le voy a aumentar 100 micras y cuando llegaba el lente vamos a ver que aún le faltaban 100 micras más. Entonces la herramienta se vuelve un dato muy bueno y que todos podemos aprovechar para garantizar mejor ajuste a las adaptaciones de lentes esclerales. Y el borde que lo cambio de 198 a 312. Entonces, cuando yo voy a ver el borde como tal o hacerlo por cuadrante, yo voy a mirar, ¿qué es lo que voy a mirar? Uno, el ajuste de la zona escleral, que el lente todavía está muy cerrado. Y dos, mejorar el equilibrio porque en la zona superior tiene menor altura sagital que la zona inferior. Entonces yo voy a la herramienta y le digo,
que en la zona central ya yo tengo un ajuste de 25 micras, o en la media periferia, perdón, que en la zona del limbo tengo un ajuste superior de 75 micras, pero que en la zona nasal y temporal 3 y 9 yo quiero aumentarle 200 micras y que en la parte superior comenzar a cerrarlo para garantizar un equilibrio de 100 micras y que en la zona inferior le voy a cerrar 50 micras. Y aquí sí le digo a mi herramienta que por favor me incluya la toricidad por la cara anterior y le pongo el menos 1.75 que se ve señalado en la parte inferior de la inferior derecha de la imagen que ustedes están viendo y le coloco el eje. Cuando yo coloco el eje, le digo a la herramienta, acá, este es el eje que me da bien la sobrerrefracción, pero cuando yo coloco el lente, quizás él puede tener una rotación, como cualquier lente de contacto tórico. Y él lo que va a hacer es que a medida que tú lo vas moviendo de derecha a izquierda, él va a tener un ajuste total y te va a compensar y te va a decir, claro, debes moverlo 10 grados y él inmediatamente te va a mostrar a qué eje lo debes solicitar respecto al que tú tienes. Entonces, es un dato para generar una seguridad en cuanto al eje y que no quizás tú lo pongas a un eje que el que tú crees y resulte que el lente se vuelve y tiene rotación. Perfecto. Entonces, cuando yo llego y pido mi lente, esto es el resultado que yo obtengo. Un equilibrio tanto en la zona superior, intercentral e inferior. Mira cómo se modifica la altura sagital. Y en el resultado final, a mí me gusta mucho complementarme mucho con exámenes complementarios, como en este caso, hacerle la aberrometría, verlo sobre frecuencias espaciales para saber la calidad visual, porque no solamente tenemos que mirar la cantidad, es un 20-20, claro que sí, pero es un 20-20 nítido o es un 20-20 borroso. Entonces me guío mucho por la estrella de Siemens y evalúo la calidad visual por medio de frecuencias. Entonces yo le evalúo las frecuencias altas, medias y bajas y tengo claridad de qué visión tiene mi paciente desde cuando llegó al consultorio a cuando salió el último día después de solicitarle su control próximo y ver cómo cambia y cómo mejora la alteración de la calidad visual visto por la aberrometría. Perfecto. Y este es el dato final visto por la imagen del OCT, donde tengo mejor altura sagital en la zona central, mejor alineamiento completo en la zona escleral visto por la foto sacada por el biomicroscopio en la parte superior, en la superior derecha. Perfecto. Y esa es la calidad visual que tiene mi paciente, un 20-20, donde el paciente está más cómodo y tiene mejor calidad visual, calidad de vida por medio del diseño OneFitMed. Perfecto. Esos son los datos que yo le solicito a mi paciente o que yo debo llenar para decirle al proveedor, por favor, me le vas a agregar toricidad anterior, o si yo le quiero poner multifocalidad, si yo le quiero poner tratamiento de plasma. Bueno, están todos los parámetros que tú vas a solicitar al proveedor o al distribuidor, que es realmente el que te va a hacer llegar el lente a tu consultorio. Y tenemos la opción de OneFitMed Plus, que es otro diseño adicional que Blanchard tiene, que es garantizar para un mayor ajuste o en dado caso para córneas que todavía siguen siendo muy complejas y que con OneFitMed quizás no has podido solucionar. En cuanto al diseño de OneFitMed Plus, tenemos la misma filosofía de adaptación, solamente que tenemos un cambio en que el diámetro es de 17 milímetros y que la altura sagital va a modificar hasta 7000 micras. O sea, tenemos más opción para tener un mejor ajuste o una mejor personalización a nuestros pacientes. Esto es una herramienta, sobre todo para el que quiere saber más acerca de OneFitMed o OneFitMed Plus. En la página de Blanchard, como tal en la herramienta, hay una guía de montaje y ahí vas a poder obtener una capacitación completamente gratuita de OneFit 2.0, OneFitMed o OneFit Plus, como lo estoy mostrando en este slide. Y bueno, creería que con esto termino y es que todos podemos tener el control, todos podemos brindar mejor salud ocular. Como he dicho, no es pensar en poner un lente de contacto escleral
y que el paciente salga del consultorio, sino realmente pensemos en la salud ocular, respetemos el tejido corneal, apoyémonos de exámenes complementarios y proyectemos a nuestro paciente. Verlo así como sale en el consultorio a los 6 meses, a los 12 meses o a los 24 meses, que los resultados de los exámenes complementarios que pedimos no los veamos más alterados, sino que sean unos exámenes estables, que todos quedemos felices. Así que muchas gracias. Gracias por su atención, por dedicarme estos minutos. Gracias nuevamente a la familia Contamac. Y bueno, espero que nos veamos en un próximo evento y ojalá que sea de forma presencial. Muchas gracias a todos. Este es mi correo. Dado caso que alguna pregunta, alguna novedad, me pueden escribir sin ningún problema. Bueno, mi nombre es Alejandro, estoy en Colombia. Saludos a todos.